Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es martes 23 de febrero, y le vamos a platicar sobre el Papa en unos momentos más porque ya están aquí nuestros invitados. Pero yo quisiera hacer un paréntesis o un preámbulo de lo que pasó ayer. Traía yo una nota del periódico El País donde, bueno, decían que habían hecho lo imposible por rescatar a Moreira, el gobierno mexicano. Y bueno, lo mostré ante ustedes. Hoy aparece en todos los diarios, pero nosotros tuvimos la primicia aquí en el 145 de todo. Pero la primicia ya impresa, que quede claro. La primicia era obviamente del periódico El País. Y el día de hoy, esta es la fotografía de Moreira, ¿verdad?, allá en España. Y bueno, pues defiende la embajada mexicana en España Moreira, pero ayer no tomaban la llamada telefónica al periódico El País. Yo no vuelvo a leer El País, en mi vida lo voy a leer. Ahora le vuelven a pegar a Moreira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con El País? ¿Que no le llegaron? Pues aquí es así como veo de hoy. Pues fíjese usted que estos del periódico El País, dice, los senadores mexicanos van a exigir al gobierno de la República Mexicana investigar el caso Moreira. Y no, ya no lo voy a leer. Y atrás está terrible. La policía de Brasil persigue al director de campaña de Lula y Dilma Rousseff. Como el periódico está impreso, esto fue cuando ellos publicaron. Recuerda que llevamos 8 horas de diferencia. Entonces para ellos ahorita no sé, ya en la noche, ¿no? Ya detuvieron a este señor, lo aprendieron en Brasil por por robar dinero. Este cuate era el publicista, era así como el que hacía todas las campañas, ya sabe usted, que la imagen y que para que gane. Pero Lula era de izquierda, entonces era como muy difícil meterlo, y además venía de los sindicatos y todo. Decía, no, uno de izquierda, no, nosotros queremos uno de derecha. Bueno, entonces se le dio imagen y todo y ganó. Y Lula puso a Dilma y ganó. Ellos vinieron aquí por el año de 1990 o algo así, porque no le entendían al petróleo, a ver petróleos mexicanos, Pemex, y ellos hicieron el coloso que se llama Petrobras. Pues ahora Petrobras va a ser pues el cadalso para ambos. ¿Por qué han detenido a este personaje? Porque se robó todo el dinero. Él y su séptima esposa. Eso de la séptima esposa me recordó a Pancho Aguirre, también va en la séptima, y con las 7 se ha casado, pero perfecto, ¿eh? Él no le gustan las amantes. Este Santana tampoco. Lo tuvieron a él solo, su esposa, pelo gallo. Pero, ¿cuántos se han robado? Pues en Petrobras se habla de que pueden ser más de 2,000 millones de dólares. ¿Qué? Ya lo agarraron así, porque nosotros tenemos en Petróleos Mexicanos, se roban todo, ya lo deshicieron, ya acabaron con Petróleos Mexicanos, y el 1 de abril vamos a tener gasolina, la que usted quiera. Vamos a llegar con su coche a la gasolinería y va a decir, lleno, pero no me pongas ni Magna ni Premium, porque son las mexicanas. No, tampoco son mexicanas, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué tenemos? Porque el presidente dijo, para que podamos competir, pero nosotros no tenemos la marca México. La marca Pemex no es nuestra, nos mandan la gasolina de los Estados Unidos. Nosotros les mandamos el petróleo, ellos nos mandan la gasolina, y nosotros aquí pues nomás teníamos eso. Bueno, pero regresando otra vez a esto, este periódico de veras no lo lea usted nunca. El País no debe usted leerlo, porque a los mexicanos y a los brasileños nos han hecho papilla, y aquí nosotros tenemos controlado todo y arreglado todo, y estos, ¿cómo mandan esto? No se vale. No se vale. Bueno, van a despertar ahora sí aquí en México, porque 3 diarios de circulación nacional, ¿se acuerdan de una película Buscando al Soldado Ryan? Pues ahora ponen a este cuate, a Moreira, buscando al soldado Moreira, y al final, misión cumplida. ¿Se acuerdan que el presidente dijo, misión cumplida cuando aprendieron al Chapo? Pues aquí también, misión cumplida porque lo rescataron. ¿Se acuerdan que dijeron que no iba a salir, que se iba a echar 6 años? Ay, hasta... ¿Quién movió esto? Espero que no sea el diablo, porque dice el Papa que con el demonio no hay que llevarse, porque después siempre uno pierde. Pero, ¿se acuerda que dijeron 6 años de cárcel? ¿Cómo 6 años, Moreira? A ver, ¿cuánto se robó Moreira? Porque la desviación es de 37,000 millones de pesos, no creo que se haya robado todo. Ya detuvieron a 2 de sus secuaces, perdón, a 2 de miembros de su gabinete.
voy a hablar de otra forma. Uno está, a ese no lo han encontrado, el que se llevó más lana. Lo está buscando, pero lo están buscando los estadounidenses, no los españoles, porque los españoles llegaron y les dieron su moche y ahora le va para afuera. Y bueno, pues ahora los españoles están preocupados porque la imagen es terrible para los españoles. A la infanta sí la fregaron por evasión fiscal, que es la hermana del rey. Y a Moreira porque habló Arely, la Procuradora General de la República, con la fiscal española y le dijo, oye, ¿qué onda? No, no vayan a encerrar, pues, es nuestro cuate. Y a la semana dijeron, bueno, esto lo puede hacer fuera de la cárcel, ya lo sacaron, él comía maravillosamente, no le entregaban su pasaporte y de repente le dijeron, no, ya se puede usted ir. Y mil disculpas, bueno, estaban avergonzados las autoridades españolas. Entonces ahora están buscando al soldado Ryan, no, están buscando al soldado Moreira. ¿Y ahora qué va a hacer? Él dijo que lo habían liberado. Y este periódico ya no lo vuelvo a leer, por favor, El País, dice que llega el abogado de Moreira a España y lo van a recibir en un Mercedes-Benz. Usted va a decir, ¿a mí qué me importa? El Mercedes-Benz lo usan hasta de taxis allá, ¿no? Pero cuando llega aquí al aeropuerto, que es así como, pues no sé, como un rockstar, bueno, estaban todos ahí para recibirlo, y este güey sale por otra puerta y se corren, no sé si se acuerda, se corren todas las cámaras y lo alcanzan, y él dice, estoy libre porque realmente soy inocente, y todas las cosas que dicen los que se roban la lana. Y también había un Mercedes afuera, yo nunca había visto a un funcionario en un Mercedes-Benz en México, pero a un exfuncionario menos. No, esta marca Mercedes-Benz está gruesa, pero gruesa. Bueno, pues ahí está lo de Moreira y que le vaya bien. Hay una vacilada de 3 de 3. Todo el mundo dice que esto es maravilloso, que esto tenemos que luchar para que se logre el 3 de 3. A ver, declaración patrimonial. Pues mire usted, yo tengo un departamentito, tengo una cuenta en Santander o en Bancomer o en la que sea. ¿Qué más tengo? Y 2 coches que los estoy pagando. Traigo muchísimos coches porque soy secretario, traigo muchos coches porque soy gobernador, o traigo muchos coches porque soy presidente municipal, o traigo muchos guaruras porque soy senador o porque soy diputado. Pero mío no es nada. Bueno, pero mi esposa, esto se va a caer, hombre. Pero mi esposa, ¿qué cree usted? Que la heredaron. Y pues tiene casas, tiene edificios, tiene un rancho, y la pobre señora está así como apanicada, ¿no? Puta, que no me pregunten cómo, porque ¿cómo les digo? Bueno, entonces esa declaración patrimonial es una verdadera vacilada. Vamos a la declaración fiscal. Si este señor gana 100,000 o 125,000 o 150,000, recuerden que nadie puede ganar más que el presidente de la República, que está en 190, todos póngale menos. Pues con ese dinero no pueden hacer una fortuna, pero bueno. Entonces él paga sus impuestos de lo que le dan en la gubernatura, en la presidencia municipal, en la secretaría. Eso es lo que paga, es su declaración fiscal. Todo lo demás, pues ¿cómo lo va a declarar? Pues si lo meten a la cárcel. Bueno. Y la otra, esa de conflicto de interés es maravillosa, es la mejor de todas. Usted dice, no me llevo con ninguna de estas empresas, nunca tendré conflicto de interés, no me llevo con IGA, ay no, es así, ¿verdad? No me llevo con OHL, tampoco. Y ya con eso ya la libró usted. ¿Usted cree en eso del 3 de 3? ¿Verdad que es una vacilada? Porque los políticos no quieren hacer su 3 de 3. A ver, el presidente de la República tiene un gabinete con 19 secretarios. Estoy hablando del gabinete oficial, ¿no? 19 y ninguno ha presentado 3 de 3, pues de güeyes, ¿no? Pues sí, no están, no son tan sonsos. Pero le tengo números maravillosos, mire. 9 gobernadores de 32, incluyendo a Mancera, porque Mancera también ya está como jefe de gobierno y está incluido. Antes eran 31 gobernaturas y un distrito federal, pero ya no existe el distrito federal, ahora es Ciudad de México, entonces es 32.
128 senadores, 16 ya hicieron su 3 de 3. Han de ser los más güeyes o han de ser los más vivos, porque aquí pues poner los opuestos. Los más güeyes porque les dijeron, ahora presenta tu 3 de 3, o los más vivos que dijeron, voy a presentar mi 3 de 3 y ahorita miento todo lo que yo quiera y todo el mundo va a decir, ay, qué honesto es Juanito. Pues sí, ¿no? Bueno. Pero vámonos a los diputados. Oiga, tenemos 500 diputados federales que entre usted y yo los mantenemos. Y solamente 87 van con 3 de 3. Pero esto es lo mejor. Esto es así como, si bueno, estuviera el Papa yo diría que es un milagro. 2.458 presidencias municipales o alcaldías en toda la República Mexicana. 16 presidentes municipales han hecho su 3 de 3. ¿Verdad que nos están viendo la cara de pentontos? Ay, bueno, ya ni le platico de eso. Ya para quién le echo a perder esto. 10.5 millones vieron al Papa. Ahorita vamos a platicar de lo del Papa. Cuando vino el Papa todos estábamos muy emocionados, incluyéndome a mí. Yo estaba así como, ¡ah! Ahí viene el Papa, ahí viene el Papa. Pero así como católico, ¿no? Digo, estudié en colegios jesuitas, pero ya sí, muy no. Y pero muy contento. Yo sí, lo seguí. Estuve muy emocionado con lo de Ecatepec. En Ecatepec la producción general la hacía mi hijo Nino, y entonces eso me tenía también impactado, porque así 16 cámaras llevó Televisa a Ecatepec, era fenomenal todo lo que hicieron para 300,000 personas y 1 millón o 1,5 millones en las vallas. Ya sabe usted que las cifras pues no le calculan bien, pero bueno, ahí iban. Y lo de Michoacán también me encantó, porque estaba lloviendo Michoacán y baja un helicóptero y sale Belinda. Silvana Aureoles, me encantó. No sé qué bronca le van a hacer a Silvana, porque utilizó vehículos oficiales, transporte oficial, porque era helicóptero, si no era coche, güey. ¿Cómo le van a poner eso? Bueno, pero ahora, viendo eso, ahorita me regreso a lo del Papa, viendo eso, ya no esté pensando para el 2018 quién va a ser el próximo candidato a la presidencia. Mejor, ¿quién va a ser la primera dama? Anaí, allá en Chiapas, o Belinda, en Michoacán. Una es del PRD y otra es del Verde, ¿no? Porque ni siquiera es del PRI el Manuel, ¿no? Manuel no es del PRI, es del Verde. Y pues empecemos a ver primeras damas, eso sería maravilloso. Ya que Hillary Clinton y que la fregada, va a ganar Hillary Clinton, pero hoy es el caucus de estos de los republicanos, y duro con lo mismo. ¿Quién gana? Pues ya sabe usted, Donald Trump. Bueno, pero regresando a esto de Michoacán, tuvo padre lo de Michoacán. A mí también me gustó lo de Michoacán. A mí me gustó todo. Me gustó hasta, pues, en las mañanas cuando salía, en las tardes cuando regresaba. Pero hay una cosa que me purgó del Papa. Ese coche. Ese coche nunca debió de haberse utilizado. Que la salud del Papa, que los vientos, que el aire, que la contaminación, que las precontingencias, que la carabina de Ambrosio. Le ponen un papamóvil cerrado, pues digo, ahí está la Chrysler, ahí está la General Motors, ahí está la Ford. Digo, si lo que nos sobran son fábricas de automóviles. Y en ese momento le ponen los plásticos, o lo que se le tenga que poner, yo no sé de eso, pero bueno, vidrios blindados, no, porque pues no había necesidad. Pero ¿qué pasaba? Si la gente estaba ahí horas y horas para ver al Papa, no era para ver un cochecito que pasaba hecho a la mocha. Y que si el Papa, usted lo vio, iba sentado del lado derecho, pues los que estaban del lado izquierdo en la banqueta, pues veían el coche. Decían, pues sí, ahí va el Papa. Y pues eso para qué les servía. Ellos querían ver al Papa. No que les mandaron una bendición, como recuerda usted que había 5,000 en el aeropuerto que eran VIP, que ya el Papa ya se iba a ir, pues nada más era el recibimiento, la recepción, y adiós. Y dijeron, no, pues aquí tenemos a los empresarios y a los políticos con la familia, todos ahí, todos muy arreglados, no sé si los vio todos. Qué chistoso, ¿verdad? Porque los acarreados no se nota cuando son acarreados, y estos pues no son acarreados, porque todos de corbata y todos bien vestidos, las señoras muy elegantes, guapas. No, una magnífica recepción para el Papa. Bueno, esos fueron los VIP.
Cuando se va el Papa es así como la tristeza, porque lo de Ciudad Juárez, ahí me tenía impactado. A mí Ciudad Juárez me emocionaba mucho porque era, yo conozco bien Ciudad Juárez y conozco bien El Paso. Nunca viví ahí, pero hacía yo muchos programas de televisión en Ciudad Juárez y nos hermanábamos con El Paso, no teníamos problemas. Bueno, y entonces era la línea divisoria donde estaba llevándose a cabo la celebración o el oficio de la misa. Y por el otro lado iba a ir un reclusorio que tiene muchas características, pero que pues de alguna forma se habla de que es un reclusorio diferente a todas las porquerías que tenemos de Topo Chico, donde pueden matar a 49, una masacre espantosa, o aquí con el pobre del Chapo que cada hora le dicen pase de lista y pase de lista, pues el cuate no duerme, luego se va a suicidar, pues así está, ya así todo alterado de los nervios. Bueno. Pero Ciudad Juárez no habló de los 43 y tampoco habló de los pederastas. Bueno, se sube al avión y rájale con la conferencia. Bueno, se echó hasta a Trump. Lo de Trump no era necesario, Sato Papa, porque era nomás hacer el caldo gordo. Pues el otro le contestaba porque era derecho de réplica y al final se congració el Trump, porque no fue a Fox News, fue a CNN, que es de los demócratas. Fox News es de ellos, podían hacerle la balona, ¿no? Fue a decir que el Papa era maravilloso, que era una persona que lo respetaba mucho. Y dije, no, pues este güey ya le sacó, pero boleto para la grande. ¿Por qué? Porque se le hizo muy fácil congraciarse con el Papa. Pero, pues el Papa ahí empezó a hablar más o menos de los pederastas, de los 43, y de repente llega la bomba. No era Ayotzinapa, eran 6 jesuitas. 6 jesuitas, que sus comentarios eran, se había puesto de acuerdo el gobierno federal para que no se tocara Ayotzinapa. ¿Qué representa Ayotzinapa para el gobierno federal si no es por culpa de Peña la muerte de esos muchachos? No es por culpa de Osorio Chón, ellos no eran los culpables. Ahí estaba Ángel Eladio Aguirre, que era el gobernador, y el presidente municipal que está en la cárcel junto con su esposa. Entonces, ¿por qué el pavor y el temor a Ayotzinapa? Es lo que no entiendo o no alcanzo a comprender. Bueno, lo de los pederastas, bueno, pues ahora que le preguntaron, es que este cardenal Norberto Rivera, a veces no sé si es para reír o para llorar. Le preguntaron, oiga, ¿y usted vio lo que dijo el Papa en el avión sobre los pederastas? Pues, ¿qué va usted a hacer? No, pues como no lo vi, pues no sé. Ay, no. Pues ya había dicho que aquí que renunciara y pues parecía que la flecha estaba dirigida hacia el que cambió ahí la parroquia de uno de los sacerdotes, pero bueno, ya nos tocó eso. Los periódicos ahora cada vez va disminuyendo la información del Papa, ¿no? Pero lo que quedó es así, ese sabor de por qué no hay Ayotzinapa. Digo, el Papa podía haber dicho lo que quisiera, pues era el Papa. Y el Papa estaba por encima de todo. A ver, no hay un líder mundial que pueda asemejarse al Papa, equipararse u homologarse. No existe. Nadie. Imagínense, es la noticia mundial. Yo no sé si los budistas o los que están con Confucio, o no sé. Pero cuando llegó a Estados Unidos, estos evangelistas que dijeron no, lo fueron a recibir al aeropuerto, lo llevaron al Congreso y en el Congreso dijo lo que quiso, que hay libertad de expresión en Estados Unidos y aquí está restringida la libertad de expresión, o hay una ley mordaza para que viniera o no viniera el Papa, porque el Papa no quería venir, porque el Papa había mandado un correo electrónico a su amigo, que el amigo lo traicionó porque no tenía por qué publicarlo, ni por qué sacarlo, ni por qué levantarlo, ni por qué mandarlo a Facebook, en donde decía, debemos de tener cuidado los argentinos para no mexicanizarnos. Era como cuando nosotros decíamos hace como 20 o 25 años, no queremos colombianizarnos. Y entonces Colombia dijo, ya no frieguen, nos están etiquetando de lo peor, ¿no? Entonces yo creo que había todo ese juego o rejuego entre el Papa y el gobierno federal. Bueno, pero bueno, pues vino el Papa y qué bueno que vino el Papa. Fueron 5 días muy dinámicos, ¿eh? Fueron 5 días muy dinámicos, así como un oxígeno. Y regañó a los obispos y dijeron que no los había regañado. Dijeron, no, fueron desafíos. Yo cuando oí eso, dije, ay, pues yo le hubiera dicho a mi mamá cuando me regañaba de niño, fue un desafío, no me regañó mi mamá, no me llamó la atención. Bueno, no, pero bueno. Fíjese usted que cada vez que se va alguien de viaje, sufre cuando está, por ejemplo, en Houston.
va el presidente Peña a Houston y se lleva al director de la Comisión Federal de Electricidad, a Enrique Ochoa Reza. Enrique Ochoa Reza está muy contento allá y le llega un tuit del SUTERM, que es el sindicato. Dicen que no van a negociar absolutamente nada con él de la reforma energética. Y esta persona se llama Víctor Fuentes. Entonces imagínense, Enrique Ochoa pues casi se cae muerto. Pero a ver, vamos para atrás. Cuando llega Peña a la presidencia de la República, no se hablaba de reforma energética, se hablaba de que iba a haber cambios, de que iba a haber reformas. Era el momento México, recuerda usted Mexican Moments, que salía pues, en todas las portadas, porque, bueno, pues su imagen estaba en los cielos. Pero, ¿qué pasó o qué sucedió? Porque algo aconteció donde Paco Rojas, que era el director de la Comisión Federal de Electricidad, lo saca. Y traen a Enrique. Enrique es persona muy allegada a Luis Videgaray, al secretario de Hacienda. Entonces, cuando traen a Enrique, pues al principio como que no se entendía bien el cambio o el ajuste, porque pues Paco Rojas era de ellos, era de ese equipo. Hay un hombre que estuvo 7 años en Petróleos Mexicanos y que dudo que alguien haya robado más dinero en Pemex que Paco Rojas. Estuvo 1 año con Miguel de la Madrid y 6 con Carlos Salinas de Gortari. 7 años. Más adelante, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando nos mandan a Pascual de embajador de los Estados Unidos en México, sucede lo de Wikileaks. Assange da a conocer que Pascual, en la información que le mandaba a Hillary, le decía que el ejército no servía para nada y que los militares pues no eran confiables porque estaban metidos en el narco, pero la marina sí. Entonces se enfurece Calderón y pide que le quiten a Pascual. Pero todo el mundo dudó que fueran a quitar a Pascual. Pascual era el yerno de Paco Rojas. Imagínense, Paco Rojas con la nota que tiene y el Pascual que con el colmillo que tenía, dijo, no, yo me enamoro de esta mujer, me caso y voy a ser el jeque mexicano, porque pues ya mi suegro ya lo veo viejito, ¿no? Pues sacaron a Paco Rojas porque dijo que no estaba de acuerdo con la reforma energética. Yo nunca me he llevado con Paco porque dice que siempre digo que se robó mucho dinero. No es cierto, bueno, desvió para que no se enoje. Pero me lo encontré en un restaurante y le dije, ¿qué pasó, Paco? Y me dijo, pues no estoy de acuerdo con la reforma energética. Pues todavía ni hay reforma energética, ni siquiera había salido. Yo me acuerdo que venía a mi programa Cuauhtémoc Cárdenas, yo me acuerdo que venía Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y hablaban en contra de la reforma energética y no sé cuántas cosas, y que no iba a servir y que no iba a funcionar, y el gobierno dijo que ni los iba a pelar, porque con el PRI y el PAN en el Congreso sacaban la reforma energética. Yo no sé para qué sirve la reforma energética. Ayer que vi en Houston al presidente hablar de la reforma energética y de que pues estamos muy contentos y muy emocionados, pues ha de ser para el próximo sexenio, porque esta reforma energética a $20 el barril, porque nosotros no tenemos Brent, cuidado, ahí es donde está el problema que decimos, a ver, ¿por qué está el petróleo a $30? No, está a $30 el liviano, nosotros tenemos el pesado, pero el pesado con mezcla de liviano pues está en $20, $22, y qué bueno que usted no tiene que ir a comprar al súper un barril de petróleo, ¿verdad? Porque si no tendría usted que llevar $1 o, no, con 20 pesos, ¿no? 20 pesos, pues de comprar eso o 1 kilo de tortillas, cualquiera de las dos cosas, porque ya la tortilla está hasta 18 pesos, imagínese todo esto. Pues lo de Paco Rojas, impresionante. Paco Rojas lo corrieron porque no estuvo de acuerdo con la reforma energética y ahora pues parece que hay un problema en SUTEAN. Yo no sé qué van a hacer en la Comisión Federal de Electricidad, van a tener que hacer un ajuste, pero ni modo que corran a los del sindicato. Digo, ya corrieron a los del ESME. ¿Se acuerda que Calderón sacó al ESME porque decía que era una fuga de dinero? Y bueno, pues ahora van a correr a este otro sindicato. Y ya, bueno, pues para concluir, esta es para que usted, para que se ría usted tantito. Tenemos un secretario de la Función Pública. Recuerde que Paco Rojas fue el primero. Cuando Miguel de la Madrid decide poner esto, pone a Paco Rojas y le ponen Paco Rejas, porque no agarró, pero a nadie. Digo, pues todos eran sus cuatrimos que los metía a la cárcel. Pero este Virgilio Andrade es maravilloso. Primero exoneró al presidente, exoneró a Videgaray, él exoneró a todos. Bueno,
Pero, ¿qué cree? Que su gente, pues, come caviar y bebe mochandón. Podían beber de la viuda, pero de Clicot, pero ellos quieren mochandón, man. Y nadie se había dado cuenta y aparece los diarios europeos. La gente de bueno, pues no sé cómo se llama eso, pero yo creo que pues ha de ser de la Secretaría de la Función Pública, porque pues ya los corrió a todos. Y ayer pidió austeridad al gobierno mexicano. A ver, ¿con qué cara, Virgilio? Se agarraron a toda tu gente tragando caviar, en su vida habían visto caviar y champaña. ¿Con qué la pagaron? ¿Con $250 que les diste para los viáticos? $250 les diste para los viáticos en Europa, allá está en euros, el hotel. Si era un hotel de 5 estrellas, que no creo que les hayas pagado eso, no les hubiera alcanzado. Pero un hotel de 3 estrellas es módico y entonces sí se puede hacer algo ahí. Pero caviar y champaña, desayunaban, y dice Areli, la Procuradora General de la República, y comían salmón. Bueno, el salmón no es tan caro como el caviar. El beluga, bueno, hay caviar a caviar, porque son los huevecitos de los españoles que venden como caviar negro, no sé qué cosa, no sé cómo se llama, y vale 100 pesos el frasquito. Ese no es caviar, ese no es caviar. Bueno, pues ya le platiqué de todo esto. No lea usted, por favor, el periódico El País, porque no sé con qué nos vaya a salir mañana. Oiga, lo de Petrobras de veras es grueso, ¿eh? Este señor Santana ha prendido hoy por robar dinero para la RUSEP. La RUSEP ya lleva con bueno, pues 2 que van en contra de ella. Ya tiene 2 denuncias por corrupción. Y Lula da Silva, ¿se acuerda cuando venía Lula da Silva? Salía Cuauhtémoc Cárdenas para retratarse con él, Manuel Camacho Solís se retrataba con él, Zambrano, el que está en la Cámara de Diputados, bueno, no perdía la oportunidad de retratar, todos se retrataban con él. Bueno, hasta Bejarano quiso retratarse con él y este señor dijo, no, con ese no, porque tiene ligas. Y ahora nadie se va a querer retratar con él. Y Dilma no creo que vaya a terminar bien. Y vienen las Olimpiadas. Vienen las Olimpiadas y cuidado con las rechiflas. ¿Recuerda cuando fue el Gran Premio de México aquí? Que regresó la Fórmula 1, el presidente no quiso ir, porque dijeron, ¿y si le chiflan, qué diablos hacemos? Esto es a nivel mundial. Entonces mandaron a De la Madrid como pues la persona más importante, pues lo podían haber mandado a Mancera, que era el jefe de gobierno, pero mandaron a un secretario de turismo en la representación del presidente. Pero cuidado con las Olimpiadas, porque va a estar duro para Dilma, va a estar duro. No, va a estar duro para ambos, porque pues si son de izquierda roban como los de la derecha, parece que no tienen perdón. El día de hoy nos acompaña el padre Luis Pascal, vicario de la parroquia francesa de Polanco. Padre, me da mucho gusto recibirte, es un honor que estés con nosotros. ¿Qué vamos a platicar del Papa? Sí, buenos días, Dino. Cuéntame, hay mucho todavía, ¿verdad? Sí, bueno, estamos empezando a estudiar un poco más cada uno de los textos que ahora ya están impresos, también muchas veces hasta con las cosas que improvisó. Y yo creo que los gestos que nos mostró son muy significativos y muy importantes para nosotros que somos sacerdotes. Esos gestos de, por ejemplo, abrazar a los enfermos, estar cerca de ¿Cómo los dijo cariño? ¿Era qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? La cariñoterapia. Cariñoterapia, eso. Sí. Eso me gusta. Ese tipo de cosas se me hace muy importante para nosotros también. Y yo creo que yo esperaba que nos diera así como las líneas en las cuales nosotros debemos de empeñarnos primero para estar en contacto con el pueblo, puesto que esto él lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que en eso fue muy bueno esa visita, ¿no? Nos muestra exactamente qué tipo de sacerdote él está buscando, está promoviendo, y eso es muy importante. A ver, no hablemos de las órdenes, pero hablemos de un sacerdote de la Ciudad de México, un sacerdote de la Ciudad de Puebla, que es una ciudad media, un sacerdote de la Ciudad de Córdoba, que es todavía más pequeña, o un sacerdote en algún pueblo.
¿Cuáles son las diferencias? Porque yo veo al sacerdote del pueblo muy ligado con la gente, como que está evangelizando. Pero el sacerdote de la Ciudad de México a lo mejor no, el de la Ciudad de Puebla tampoco, porque es una ciudad media. En Córdoba, pues no lo sé, lo desconozco. Pero yo creo que las diferencias están en el trabajo de cada uno en su parroquia, ¿no? Sí, sé diferencias. Lo que pasa es que el medio urbano también es un medio anónimo, ¿verdad? Sí. Y eso de cierta manera lo vio el Papa y dice, tenemos que romper un poco con ese anonimato que nos impide comprometernos hacia el bien de las personas. Y en cambio en el campo el pastor sí está mucho más cerca de sus ovejas, porque también sus ovejas buscan al pastor. Siempre están Entonces como muy hay pegados, ¿no? hay como una reciprocidad. Sí. Sí. Bueno, también nos acompaña el día de hoy la doctora Marilú Rojas Salazar, misionera de Santa Teresita de Jesús. Doctora, bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días. Mi mamá era devota de Santa Teresita de Jesús y mi mamá era mocha porque comulgaba todos los días. Muy bien, muy respetable. Ajá. ¿Cómo vemos lo del Papa? Ahora una figura... No, fíjese que en todos los programas que hemos hecho no hemos tenido la parte femenina, hemos tenido la parte masculina, los especialistas, los sacerdotes, hablando de todo lo que tiene que ver con el Papa, cuando estuvo el Papa acá, antes de que llegara el Papa, pero nunca habíamos tenido a una persona del sexo femenino, y yo creo que nos va a dar mucha luz de lo que vio con el Papa o de lo que piensa del Papa. Bueno, me parece que sí, la iglesia sigue siendo una iglesia de corte patriarcal, jerárquica patriarcal, y me parece que la ausencia que usted nota de la figura femenina no es una ausencia inocente. Más bien habrá que ver que también en el discurso del Papa estuvo ausente la mujer. Así es. Estuvo ausente el tema de los feminicidios. Y que al final... Y Ecatepec era el sitio. Ecatepec era el sitio y Ciudad Juárez. Y bueno, Ay, claro, en Ciudad Juárez fue la violencia terrible, que las mataban una tras de otra, claro. y no se dijo nada de los feminicidios, fueron las 3 palabras prohibidas del Papa, o 4, Ayotzinapa, los feminicidios, la pederastia y el asunto de las víctimas. Me parece que ahí hubo un silencio intencional, y donde se nota que aquí el gobierno, los poderes fácticos han triunfado porque han utilizado la imagen de Francisco, su discurso y su presencia entre nosotros. Me parece que en lugar de haber sido una visita de corte más pastoral, que lo podía ser, ha sido una visita más de corte de jefe de Estado, en el cual él se ciñó al discurso que le ha marcado pues el gobierno de nuestro país. Me parece que hubo ausencias muy serias y que por eso la entrevista en el avión pues nos ha causado un sabor escosor, entre amargo y dulce, sí, entre agridulce. Sí. Me parece que eso lo debió haber dicho aquí y que pues nadie lo iba a censurar porque es una visita pastoral. Al contrario. Era el clamor de un pueblo, no la presión de un pueblo, sino el clamor de un pueblo que pedía ser escuchado por su pastor. Y me parece que por eso hay este sabor, un poco de desesperanza, de desánimo en el balance de la visita papal. Hemos pasado de la euforia, del entusiasmo, a hacer el análisis de la realidad, el balance de los hechos. Hay cosas muy destacables dentro del discurso papal, como es el pedirle perdón a los indígenas por lo que hemos hecho. Eso también, eso fue muy loable. Importante. Pero aún así, yo he recibido recientemente una carta de... Y cuando estaban oficiando la misa en su idioma, eso me emocionó, se oía precioso. Es que fonéticamente era un encanto, era así como un canto a Dios. Así es. Lamentablemente ahí mismo hubo hermanos de los pueblos originarios que no tuvieron acceso al encuentro con el Papa. Y he recibido una carta del presbiterio de San Cristóbal de las Casas, presbíteros, religiosas y laicos que están protestando contra la manipulación de los sitios y de los lugares donde solo se permitió la entrada a personas VIP.
y solamente a políticos, inclusive a personas del medio artístico. Bueno, Manuel Velasco aparta 35 lugares, pero les hubiera puesto para discapacitados y no hubiera sucedido nada. Por eso, para la familia Velasco. Así es. No, eso fue una falta de respeto al Papa y a nosotros los mexicanos. Y al pueblo que quería estar cerca del Papa. Especialmente porque nuestros hermanos de los pueblos originarios hicieron un esfuerzo enorme para trasladarse, sabemos que son pobres, y que hicieron un esfuerzo enorme para trasladarse a San Cristóbal. Y es el menor número de católicos. Así es. Es la entidad con el menor número de católicos y llegar hasta San Cristóbal no es nada fácil para los que conocemos el Estado. Y entonces tener unos militares que están separando al Papa del pueblo, al Papa, al ¿Había pastor necesidad de ese blindaje? Yo a veces llego y me pregunto si era para que lo tocaran, para que se les acercara. Ya no es, yo estoy de acuerdo que al presidente de la República, a los gobernadores ya no les gusta, ya viven así en una cúpula, ¿no? O en una burbuja, pero el Papa es para que lo sienta la gente. Y él ha sido un pastor cercano al pueblo y que ha estado con los pobres en otros espacios, en otros lugares. Y entonces la reflexión aquí es, ¿por qué México no? ¿Por qué México hemos recibido una visita más bien orquestada por el gobierno y por la cúpula del episcopado mexicano, donde no se permitió el encuentro a los padres de las víctimas, a las mismas víctimas en el caso de la pederastia, del abuso sexual de algunos sacerdotes, que solicitaron las víctimas el encuentro con él y no se les permitió? La homilía en la Plaza de San Marcos, cuando hace una reflexión sobre México, dijo lo que nosotros queríamos escuchar aquí en nuestro país. Así es. Así es. Entonces, ¿por qué allá sí y en México no? ¿Quién le impide al Papa? El Papa está por encima de todos. ¿Quién le impide por encima al de Papa todos. explicarse, expresarse con libertad? ¿Quién le va a coartar la libertad de expresión? ¿Quién le va a marcar la agenda? Aunque se nota que sí hubo un enmarque de agenda muy declarado y que esta visita es más de corte de Estado que una visita pastoral. Entonces, hay ese sabor y hay miembros de la Iglesia que no nos sentimos representados en esa visita. Bueno, cuando él se detiene en un momento y baja a ver a unas monjas, todo el mundo dijo, ¡ah, las monjas! Hasta ahí me acordé que había monjas. Exacto. Yo no me acordaba que había monjas, pero ahí en ese momento me acordé que había monjas. Y la vida religiosa en México, la vida religiosa femenina en México es muy importante. Porque es muy entregada, ¿no? Muy entregada. En las estadísticas que ha hecho el INDOSOC. ¿Qué es el INDOSOC? El INDOSOC es el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana. Y este instituto ha hecho algunas encuestas y la gente ha respondido que hay más credibilidad en las religiosas, en las monjas, por su entrega, por su trabajo pastoral, por su cercanía con el pueblo, que en el caso de los obispos y de los presbíteros, cosa que notamos en el discurso de catedral. En la homilía de catedral fue muy clara, nos mostró un clero que está separado del pueblo, un clero que tiene pugnas en sí mismos al interior de este episcopado mexicano. Y qué bueno que el Papa tocó el punto. Si no es el Papa el que nos reprende, ¿quién nos va a reprender? Y la parte oficial, cuando llega a Palacio Nacional, a mí me llamó enormemente la atención ver a las figuras públicas de nuestro país queriendo sacarse selfies con el Papa y queriendo que les mandara una bendición. Ahí era una visita oficial, ahí era jefe de Estado, ahí no podía mandarles una bendición, cosa que no hizo, ¿verdad? Se dio cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Pero yo veía así como descuadrados a nuestros secretarios, a nuestros gobernantes, porque eran VIP todos, incluyendo hasta los empresarios. ¿Por qué estaban los empresarios? Nunca lo entendí, pero todo el mundo se sacaba selfies con el Papa, ¿no? O llevaban a los niños para que se acercara, para sacarles la foto. Entonces, el Papa, no sé qué figura representaba en ese momento. Yo creo que estamos... Pero no la del Papa. No, yo creo que estamos en un país en el que tenemos no claridad de lo que es el Estado laico.
Porque cuando nos conviene, somos miembros del Estado laico y cuando no nos conviene, entonces, Hasta comulgamos. Hasta comulgamos. Hay dos presidentes, Peña y Calderón, que han comulgado. Entonces, me parece que habría que decidir esto. A ver, si somos Estado laico o no somos Estado laico, cuando sí lo somos, porque parece que estamos en una especie de neurosis esquizofrénica, entre que sí somos y no somos. ¿Cuándo sí somos miembros creyentes y cuándo el Estado es realmente laico? Estamos, me parece que ante un cierto fracaso del Estado laico. Y que aquí otros de los miembros de otras tradiciones nos reclamarían. Se enojaron. No, se enojaron. Fueron al Monumento de la Revolución para demostrar que ellos no eran guadalupanos. Exacto. Y que eso no se hace con otros miembros, por ejemplo, líderes de las iglesias anglicana, sí, presbiteriana o el mismo Dalai Lama, ¿no? Claro. Entonces, habría que analizar bien qué estamos pensando. El Dalai Lama lo recibieron en un sitio donde caben 3,000 personas. Claro. Y eso porque venía Richard Gere, no por tanto el Dalai Lama. Todas las señoras querían ver a Richard Gere. Pero, a ver, Papa, que le vaya bien, que tenga buen viaje. ¿No le echo una bendición a mi medallita? Estaba viéndola el mundo. Claro. El mundo. Entonces tenemos que hablar de las claridades, porque estamos en un país del fingimiento, me parece a mí. Y muchos elementos o signos fueron signos de fingimiento. Mi pregunta es si la señora Angélica Rivera siempre está preocupada por los niños o solamente en ese momento. Y si todo esto no fue una especie de show que montamos para recibir a una figura. Bueno, Ahora, mediáticamente, perdóneme, la televisión, yo nunca había visto tantas horas de su tiempo en prime time dedicadas al Papa y a todo lo que había alrededor del Papa. Con radiodifusoras completamente sus 24 horas dedicadas al Papa. Yo nunca había visto eso, para nadie. sí, a mí me parece... Ni siquiera para el sismo Claro. del 85. A mí me parece que la televisora oficial y que los medios oficiales y que el gobierno, los poderes fácticos, fueron quienes más se beneficiaron de esta visita. Habrá que rescatar, como bien decía el padre, la parte del compromiso con los pobres, la exhortación a no resignarnos, a no quedarnos en este país nuestro, en la catástrofe que estamos viviendo, y que sí es verdad que este sabor amargo de la visita nos devuelve la responsabilidad como ciudadanos y como cristianos, a quienes somos católicos, ¿qué vamos a hacer por nuestro país? No esperemos que alguien de fuera Nunca, venga a jamás resolvernos las situaciones que nosotros, como católicos comprometidos por la justicia, por la paz, por el bien común, necesitamos construir y defender en nuestro país. Muy bien, padre. Me parece que el Papa sí fue muy claro en cuanto a lo que espera, ¿verdad? En cuanto a lo que espera de nosotros. Y me parece que sí nos llamó a una responsabilización personal. Eso sí es verdad. Pero eso también es su formación jesuita, ¿verdad? En donde la libertad y la capacidad del hombre para tomar sus propias elecciones y elegir es muy importante. Entonces, a mí me parece que él mostró un balance de la situación, de ver nuestros problemas para poder tomar decisiones concretas para tratar de salir adelante. Y él dice, y por sus gestos también, él dice, lo primero es, no se olviden de rezar, no se olviden de confiar en la guadalupana, en nuestra madre, no se olviden de tejer redes sociales. Recen por mí, que me llamó la atención, porque yo le pediría al Papa que rece por mí, ¿verdad? Sí, una comunión en la oración, ¿verdad, Nino? Es decir, nosotros rezar por él y él rezar por nosotros. Y sí es verdad que nuestro país está en momentos difíciles porque son momentos de un cambio muy grande. Y frente al cambio, bueno, ¿qué voy a hacer? Y el Papa muestra, pues lo que tienes que hacer en los momentos de cambio es ocuparte de los pobres, ocuparte de tu familia, estar cerca de ellos, tener confianza en la providencia divina,
implementar medidas de justicia y de misericordia, intentar no caer en la sed, es decir, en la tristeza, en el miedo, sino al contrario, seguir adelante y echarle ganas, ¿verdad? Decía mucho echarle ganas, hay que echarle ganas. Y sí, de cierta manera lo que nosotros esperábamos era así como una fiesta, ¿verdad? Y un clímax de la fiesta, y ese clima de fiesta existió. Pero al mismo tiempo nos dice, qué bueno que celebran, pero acuérdense que también tienen que tomar sus decisiones personales hacia el bien. Tiene una parte muy interesante su discurso en Morelia. En Morelia va a decir y va a citar a Vasco de Quiroga, y va a decir, usando las palabras de Vasco de Quiroga, y ahorita yo soy obispo, claro, por la gracia de Dios, con un solo mérito, el de mis pecados. Y eso es muy jesuita, Nino. Es decir, que lo primero y lo más importante es reconocernos pecadores. Y eso es fundamental. Una vez que nos reconocemos pecadores y que siempre nos sabemos pecadores, podemos tener esa fuerza que viene de la misericordia de Dios. Y eso a mí me gustó mucho. Mira, yo creo que la educación jesuita, yo la recibí. Sí. Yo vengo de la educación jesuita y gracias a los jesuitas, pues no sé, aprendí muchas cosas, pero era el debate, era la verdad, era el que, mira, los tuteábamos a los padres, pero con un gran respeto. Yo no me acuerdo de alguien, uno solo, que le haya mentado la madre a un sacerdote por el tuteo, porque siempre se dice, es que hay que guardar las distancias, el usted. No, era el tú, y los queríamos, y ellos nos querían, y nos veíamos como iguales, bueno, con mucho respeto hacia ellos, por su sabiduría, por sus conocimientos, por su inteligencia, y porque nos apoyaban en todo. Pero ahí se daban los debates, cuando nos dividían y decían, ustedes van de este lado, ustedes van de este lado, y empieza el debate. Y después empezábamos, y era maravilloso, porque podíamos decir muchas cosas. Nadie decía malas palabras, ni insultos, pero no sabes, era muy rico, porque eran los jesuitas, era la formación de ellos. Lo que estabas aprendiendo es lo que te estaban imbuyendo ellos. Sí, yo creo que ese espíritu está en el Papa, ese espíritu del debate y ese espíritu del diálogo. Y se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla de la importancia de poder entrar en un diálogo verdadero. Dijo ahí en particular en el colegio episcopal, pero se refería un poco a todo. Entrar en el diálogo, poder hablarse como hombres cara a cara, y después perdonarse rezando y cosas así. Pues eso sí, se ve muy bien que el diálogo es algo que él está proponiendo como un medio para salir adelante. Mira, te mandaba a llamar el padre rector. Y cuando mandaba a llamar el padre rector, pues todo el mundo sufría, porque decía, ¿qué me va a decir? Ya te mandé a llamar el padre rector, es para algo grueso, ¿no? Llegabas, decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y tú decías, para eso me mandó a llamar. Y entonces te decía, oye, fíjate que hay estos reclamos, hay estos errores, pero no había gritos. Sí. No había regaños, no te vamos a expulsar. Y ya te decía, algo te falta, ¿te podemos ayudar? Y yo decía, no, si es el padre rector, no friegues. Sí, no, eso es un hecho. Ahora, yo no creo que fue un deseo del Papa, esa falta de Mira, teníamos un padre rector ejemplo, que traía siempre los brazos así, y decíamos, es el camillero. Decía, que poca, ya me pusieron camillero. Pero es que ponía las manos así como si llevaran acá. Es que era eso, era muy emocionante vivir con ellos y convivir con ellos. Sí, y ese espíritu de comunión está muy presente en el Papa, ¿no? Él no vive solo en el Vaticano, él fue el primero en decir, bueno, quiero vivir también con los obispos, me voy para acá, para allá, y sí tiene un espíritu de comunión y colegialidad. Cuando gana, Barranco me dice, ya ganó. Dije, bueno, pues qué padre que es jesuita, qué pena que es argentino. Me dijo, Nino, no digas eso al aire. No, pero ¿sabes qué? Perdón. Hay una cosa también que me parece muy importante. Y es que el Papa también, porque una vez un periodista le preguntó, ¿y usted se da cuenta que con sus viajes puede crear problemas de seguridad muy graves? Y entonces él respondió, yo estoy muy consciente del problema de la seguridad.
Y tengo justamente un equipo en el Vaticano que me ayuda con eso. Y entonces yo creo que tanto las autoridades mexicanas como también el Vaticano buscaron una seguridad muy grande del Papa. Pero se les pasó la mano. Fíjate. Puede ser que Estados Unidos fue diferente. El FBI fue con un año de antelación, de anticipación, para ver cómo se movía el Papa, por dónde iba el Papa, cómo se cuidaba al Papa, cómo se protegía al Papa, porque ellos desconocían eso. Ellos estaban acostumbrados a, bueno, pues a estar con el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, un año trabajando ahí. Pero aquí, bueno, cerraron todo. Era imposible, estaba como blindado, estaban encapsulados. Cuando lo de Catepec, bueno, me consta, llegan los suizos y dicen, no estamos de acuerdo con esto. Oye, que el Estado Mayor, no, pues lo podemos hacer. No, el Estado Mayor ya dijo que no. Pum, se acabó. Sí. Entonces, era así como que nadie se podía acercar, como que la gente lo veía así de lejitos. Tú ves a un presidente de la República, mira, yo he visto a los presidentes de la República que no los toca nadie. Yo nunca he visto que toquen a Peña, yo nunca he visto que toquen a Calderón, nunca he visto que toquen a Fox, nunca he visto que toquen a Cedillo. O sea, como que ellos mismos se encapsulan. Te estoy hablando de los últimos tiempos, a lo mejor en los tiempos de los 70s o 60s, pues sí les gustaba tocar a la gente y abrazarlos, pero aquí lo encapsularon, es el Papa. Y había, mira, cuando sucede lo que aconteció, de que le dan el jalón, bueno, el cuate estaba muy emocionado y estaba muy nervioso, pero tampoco lo reprendió, ¿me explicó? Claro. Y se enojó el Papa. Sí, se enojó con este muchacho, pero no se enojó porque se cayó, ¿verdad? Sí. Eso también es bien importante. Pero el Papa es una persona muy cercana, ¿ves? Y a pesar de toda esa seguridad que fue, no sé si fue exagerada o si realmente les dio miedo el problema de seguridad en México. Pero me parece que sí fue exagerado también. Yo en eso estoy de acuerdo. Todo el mundo contigo. lo percibió así, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que fue una especie, tú lo dijiste, de blindaje. Sí. Y el blindaje fue en torno a la figura del Papa, pero también hubo un blindaje, diría yo, más en torno espiritual. El blindaje espiritual de lo que yo no quiero escuchar. Los discursos profundos, los discursos muy interesantes que ha dicho el Papa, pero también había una actitud de eso no me lo dice a mí. Lo dice tan en general que no me lo dice a mí. No me viene el saco. No me viene el saco, entonces no me regañó en catedral, en el encuentro con el presidente no dijo nada, pues se fue un encuentro coloquial de jefes de Estado y lo que allí dijo que no solamente hace falta hacer leyes, sino ser coherentes con las leyes, eso no fue escuchado. Porque tú bien decías, estaban más preocupados por tomarse la selfie, sí, por aparecer como imagen, por un poco una especie de lavado de imagen y dar la buena imagen con el Papa. Colgarse del Papa políticamente. Así es. Y utilizar la imagen ¡claro! para sus fines políticos, y entonces no escuchamos el mensaje. No me dijo, no entendí, no fue a mí, no me nombró, entonces no me siento aludida. Yo el otro día puse un ejemplo de Martí, cuando dijo a todos los políticos, si no pueden, renuncien. Y entonces les preguntabas a los políticos, dijo, no, a mí no me viene el saco, a mí no, puchis, a nadie le venía el saco. Es exactamente lo mismo que estás ahorita mencionando tú. Así es. Todos eran ajenos al discurso. Hay una sordera intencional. Y me parece que aquí sí cabe mencionar el texto evangélico de que los hijos de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de la luz. Y me parece que aquí sí ganaron los hijos de las tinieblas, en el sentido que no se abordó el tema, no se hablaron las cosas de frente, el gobierno no se siente implicado, las instituciones tampoco, y entonces es un discurso muy lindo, pero no me compromete. Bueno, tenemos que irnos porque ustedes tienen que trabajar, me quiero imaginar, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, vamos a despedir al padre Luis Pascal, él es vicario de la parroquia francesa de Polanco. Padre, conclusión, comentario final, el Papa o lo que quieras decir como conclusión. Yo en general estoy muy contento con la visita del Papa. Siento que sí fue una visita que nos implica para razonar más, para tomar actos libres
más significativos y más conscientes. Y yo pienso que esta tierra fue bendecida con su visita, ¿no? Yo pienso que las personas estaban esperando su llegada, lo vieron y aunque fue quizá 3 segundos, 5 segundos, el hecho de haberlo visto fue algo que trajo paz en los ¿Qué te dice la gente en tu parroquia? La gente está feliz de haber venido, de que el Papa haya venido. La gente está muy contenta. Y también me dicen, necesitamos seguir leyendo estos textos, seguir estudiándolos, ver también cómo podemos movilizarnos, por ejemplo, para entrar a la Puerta Santa, para aprovechar este año de misericordia. ¿Cómo le vamos a hacer para ir a la villa, para ir a la catedral y aprovechar estas indulgencias plenarias? Yo he visto en los... quiero hacer un símil de cosas que no tienen... Bueno, pues no lo debo de hacer, pero en fin. Los políticos siempre dicen que van a salir a la calle a buscar el voto y nunca lo hacen. Entonces, para eso tienen la tele y la radio, ¿no? Y aquí yo siento que los padres o los sacerdotes pues no salen ya a evangelizar, ya no están así como muy pendientes de asistir, de ver a la gente, de estar, pues no sé, en los dispensarios, de estar en los hospitales, hasta lo que los llamen, ¿no? Eso fue lo que el Papa nos pidió, ¿no? De ser mucho más atentos a eso, de no dormirnos y de al contrario, echarle ganas para ir al encuentro de los más necesitados. Tú vas a un hospital y dices, aquí se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque las enfermeras eran muy atentas. No, es que había monjas también ahí y hacían que las enfermeras fueran muy atentas y salías encantado. Sí. Todavía es el caso de la Cruz Roja, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Claro. Ahí vamos. Bueno, padre, me dio mucho gusto saludarte nuevamente y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nino. Me da mucho gusto haberte conocido, doctora Marilú Rojas Salazar, misionera de Santa Teresita de Jesús. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que realmente los discursos del Papa nos exhortan también a una práctica de la justicia social, del compromiso por el bien común, de ver por los más pobres, por los más necesitados, pero no solo a nivel del discurso, sino continuar las cosas que ya se están haciendo, la búsqueda de los desaparecidos, la denuncia profética que es propio de la vida religiosa, la denuncia a las instituciones, a la corrupción, a la descomposición social y a la defensa de la dignidad humana. Y sobre todo en el caso de las mujeres desaparecidas, que tenemos 3 casos ahora en Puebla recientemente, terribles. Me parece que a la vida religiosa femenina... Y la niña de Tierra Blanca, que no aparece tampoco. Nos toca defender esta postura a favor de las mujeres. Fíjate que nosotros estuvimos haciendo un programa de radio cada 15 días que tenía que ver con lo de Ciudad Juárez. Ahorita me vino a la mente por lo que tú dijiste. La persona que conducía los programas allá en Ciudad Juárez trajo un plano de la ciudad y marcando en dónde las iban matando, en dónde las iban asesinando. Y cuando vi tantas manchitas rojas, dije, pero es que es la ciudad completa. Sí, es toda la ciudad. Sí, porque estamos en una sociedad patriarcal violenta, en una sociedad y en un ambiente donde el país ahora, vivimos en el país en el que cada vez es más peligroso ser mujer. Y me parece que allí tenemos que estar en la frontera, en los límites, con las familiares de los desaparecidos, con las víctimas. Allí es donde nos pide Jesús de Nazaret estar. ¿Aceptarías estar con nosotros el próximo viernes en un programa de mujeres que vamos a hacer aquí? Depende a qué hora. ¿A la misma hora? Está bien. Para que no tengas compromiso, ¿te agendamos? Nos va a dar mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerte. Igualmente. Padre, gracias. Gracias, Nino. Me dio mucho gusto conocerte, Marilú. Mucho gusto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún.